Para el ser humano, las plantas en la naturaleza constituyen formas complejas. Karl Blossfeldt, sin embargo, rompió esa conexión. Por medio de la fotografía, Blossfeldt aisló determinadas partes de las plantas, extrayéndolas así de su contexto. Su interés se concentra únicamente en la forma y la estructura. Todas las imágenes surgieron exclusivamente en su estudio. Blossfeldt trabajó consecuentemente con sobrias vistas laterales ante un fondo neutral o con tomas que ocupan toda la superficie de la imagen. Las fotografías realizadas a fines del siglo pasado y comienzos del presente fueron redescubiertas en nuestros días. Conservaron hasta hoy su apariencia moderna y despiertan el interés del mercado artístico. Las ampliaciones, de hasta 30 veces el tamaño natural, intensifican la sensación de tratarse de algo completamente alejado del aspecto real del modelo. Con sus imágenes de una gran severidad formal, Blossfeldt presenta al espectador una arquitectura virtual que él descubrió en las plantas. Delicados tallos se convierten en poderosas columnas y los folículos pasan a ser misteriosos relicarios. Con sus singulares detalles, las formas primitivas capturadas por Blossfeldt fluctúan entre figuras fantásticas y actitudes propias de la danza. Karl Blossfeldt no fue un fotógrafo. Sus imágenes servían de modelos para las clases que dictaba en la Escuela de Artes y Oficios de Berlín. El docente quería hacer retornar a sus alumnos hacia esos modelos, pronunciándose así contra el subjetivismo que imperaba en el arte a comienzos de este siglo. Las imágenes demuestran que desde la antigüedad y a lo largo de toda la historia del arte, los ornamentos y las formas arquitectónicas derivaron de la naturaleza o fueron concebidos paralelamente a ella.
Solo basta echar un vistazo a la plaza del castillo de Stuttgart, donde el Círculo de Arte de Württemberg presentó una amplia retrospectiva de sus fotografías de plantas. Esta fue una de las etapas de una serie de exposiciones que comenzó en el nuevo Museo de Arte de Bonn. La muestra será presentada en 1995 en el Museo Sprengel de Hannover. El redescubrimiento de este artista no solo es una reminiscencia de la historia del arte, también se relaciona con la toma de conciencia de la naturaleza surgida a fines de nuestro siglo, aunque se encuentre bajo otros augurios. Los originales de las fotografías fueron expuestos en la sala circular de la cúpula del Círculo Artístico. En su calidad de artesano artístico, Karl Blossfeldt estaba íntimamente ligado al siglo XIX. Su arte fotográfico severo y minimalista, practicado en realidad con fines secundarios, demuestra que el artista no solo estaba arraigado en su siglo y pertenecía al nuevo objetivismo. Karl Blossfeldt fue en realidad un pionero, y lo continúa siendo hasta nuestros días. Las sobrias imágenes de Gila y Bernd Behar, por ejemplo, presentan una continuación de su arte. Solo queda esperar que el interés del mercado artístico internacional sea duradero. De todas maneras, en la feria Art Cologne 94, las fotografías de Blossfeldt colgaban junto a muebles del artista de la Bauhaus, Marcel Breuer, en la reconstrucción de una exposición del año 1996, gracias a la cual el por aquel entonces tradicionalista Blossfeldt pasó a ser de la noche a la mañana un artista de vanguardia. Los parques de esculturas ofrecen al público arte fuera de los confines de la arquitectura y del ámbito urbano. Las obras se encuentran en plena naturaleza, incrustadas en el paisaje. El Museo Isla Hombruch, ubicado en las dehesas del río Erft, es un parque artístico de sello muy particular. Su mecenas y promotor tomó al pie de la letra la frase de Paul Cézanne, arte paralelo a la naturaleza, y no se limita a mostrar simplemente su colección en el edificio de un museo. El visitante puede disfrutar del arte y la naturaleza sin coacción didáctica en el transcurso de contemplativos paseos. Uno de los padres de este concepto es Erwin Heyrich, que dio su impronta al parque con sus esculturales edificios. En los rasgos fundamentales de mis estudios, también he tratado de establecer que existe una diferencia elemental en el quehacer plástico. Por una parte tenemos lo reproducible, ya sea una cabeza o una figura, que recoge impresiones del mundo exterior, de las cuales surge la creación. Y también existe lo escultural, es decir, el campo más o menos arquitectónico. Después de mis estudios me interesé casi exclusivamente por la problemática de lo arquitectónico, sin que haya llegado a construir edificios. Por ejemplo, construí esas cajas de cartón porque deseaba experimentar lo interior-exterior, es decir, dibujé algo sobre una superficie plana, como una planta o un plano, tal como puede hacerlo un arquitecto. Luego recorté lo que había dibujado y lo acoplé, de tal modo que la forma plana se convirtió en una forma corporal. Yo intenté primeramente percibir el espacio interior, es decir, esa masa, no solo desde afuera, sino también desde adentro. Naturalmente, ese espacio interior es solamente un pequeño paso hacia un edificio. A mí me interesa únicamente la arquitectura que se remite al sentimiento antropológico del hombre y no a un determinado objetivo o a una determinada función. Lo importante es tener ciertas percepciones en un espacio que puedan ser transmitidas por nuestro cuerpo. Y cuando usted se encuentre en un espacio así, esa sensación, que no se deja distraer por las cosas que se ven, sino que provienen solamente del gran cuerpo espacial, es muy intensa. Ese es mi sentimiento.
Este parque existe y crece desde hace algunos años. Mientras tanto, se han instalado 14 casas. La cafetería, en el centro del predio, es un oasis de calma. Como escultura, esta fue primeramente una gran plancha o un tablón de forma cuadrada y de esta altura. Luego instalé dos diagonales, esta y esta otra. Luego vino esta cabeza y esta cabeza. Ese fue el elemento plástico, el punto de partida plástico de esta cosa. Y luego, cuando se discutía sobre la cafetería y se preguntaban si podría desarrollarse a partir de un esbozo así, traté de hacer esta parte de forma maciza. Está dotada de ladrillos, tanto afuera como adentro, aquí y aquí. Esta parte superior es una corona de hormigón y todo fue construido con un esqueleto. Todo esto es un esqueleto y allí arriba está el techo de chapa. Recientemente fue adquirido otro terreno ubicado en una elevación en la dehesa del Erft. En esa superficie surgen ahora 3 nuevas casas. Todos los edificios se basan en un cuerpo espacial cúbico. El llamado caracol está construido sobre un cuadrado acortado por una diagonal. El espacio ubicado sobre el triángulo no construido permanece como una parte del cuerpo espacial. En el interior se extiende alrededor de una claraboya que solo deja pasar luz indirecta para iluminar los sensibles cuadros colgados en la periferia de la sala. En el vértice del terreno se encuentra la casa de las 12 salas. El espectador vagabundea a su capricho por diversos siglos y milenios a través de 12 gabinetes del mismo tamaño. Lo viejo se encuentra junto a lo nuevo. El espacio se desvanece para hacer posible la crítica artística sin restricciones didácticas. La ventaja de este proyecto es que no consiste en un solo edificio donde todo está exhibido como en una gran tienda, sino en pabellones o casas individuales
donde se pueden realizar las correspondientes exposiciones. Por el contrario de lo que ocurre en otras casas y también en otros museos, que deben albergar una gran variedad de objetos artísticos, aquí un pintor debería estar en condiciones de pintar un cuadro que desde el principio esté destinado a ocupar una cierta posición en este espacio. Tadeusz colocó en la pared frontal 2 grandes cuadros distribuidos en sentido vertical. Para la otra mitad, el artista creó otros cuadros que también en duplicidad están ordenados en línea horizontal. Este es un viejo método utilizado antiguamente en la pintura. Los cuadros no se encuentran en una situación individual, sino que son casi idénticos. Ambos tienen a izquierda y derecha ciertas características similares del color o de la composición, pero pese a todo son 2 cuadros. Y los 2 cuadros están orientados de tal manera que pueden mantenerse en este espacio tan estricto y producen una ilusoria profundidad gracias al modo de exponer sus temas. En la parte superior del espacio cúbico se encuentra ubicado otro pequeño cubo con las mismas proporciones. Mientras que el gran cubo contiene un cuadro creado expresamente por el pintor para ese espacio, el cubo pequeño debe permanecer abierto sin un designio determinado. Está completamente vacío y engloba el entorno a través de sus paredes laterales de vidrio. Se tiene ahora la impresión de una posición natural, una forma natural que en otras épocas constituía frecuentemente un motivo que incitaba a pintar. Cuando se ve cómo la naturaleza evoluciona hacia un cuadro, cuando se la limita en un determinado marco y vemos todo lo que el pintor que la pinta puede transmitir, entonces se encuentra en el gran espacio inferior el campo pictórico de un pintor y arriba la impresión de una bella superficie que también podría constituir una razón para acometer la pintura. Para Erwin Herrich, sus esculturas, es decir, sus esculturas no transitables, no solo poseen una expresión abstracta e ideal. El artista aprovecha más bien los elementos básicos de la arquitectura, como el portal o la columna y el capitel, para incorporarlos metafóricamente en sus obras plásticas. Frankfurt del Meno, Centro Internacional del Mundo de las Finanzas. El Museo de Arte Moderno. En la sala de proyecciones del museo se presenta al público el nuevo film de Thomas Byerle. En ocasión de celebrarse el 1200 aniversario de la ciudad, el museo inició una serie de exposiciones titulada Cambio de escena, primera, quinta, dedicada al arte de Frankfurt a partir de 1945. Una exposición especial sobre el tema Posiciones del arte contemporáneo de los años 60 incluye también obras de Thomas Byerle, en las que el artista se ocupa de las relaciones entre el individuo y la sociedad de masas. Son cuadros que surgen mediante la combinación de cosas simples, cotidianas, que todo el mundo conoce. Automóviles, casas, ferrocarriles, aviones, etc.
Ellas ponen en evidencia que para el artista, el ser humano emplea su inteligencia para crear una superabundancia de recursos técnicos, una superabundancia que amenaza ahogarlo. Para el artista de Frankfurt, el automóvil es un sinónimo de la sociedad de masas. Es un símbolo de la libertad del individuo, pero al mismo tiempo representa un constante incremento de los problemas del medio ambiente bajo los cuales sufre la sociedad. A mediados de los años 70, Bayerle también quería ver desplazarse sus automóviles. Antes de haberse ocupado del film como medio de comunicación, Bayerle ya se había confrontado con el tema movimiento. El artista produjo desde mediados de la década del 60 un gran número de trabajos cinéticos, como por ejemplo este Mao, de tamaño casi natural, realizado en 1966, una máquina de madera contrachapada y pintada, propulsada por un motor. Al observarla con mayor detenimiento, el espectador intuye la idea que se esconde tras la creación de Bayerle. El todo es mucho más que la suma de las partes. Aquí es la suma de muchos pequeños rostros que mediante desplazamientos ofrecen una imagen cambiante de las nuevas facetas del poder. Para Bayerle, las aglomeraciones de personas, las acumulaciones de cosas o de puntos, las enredadas autopistas y las vías de comunicación son parte de una única y desmesurada red en cuyas pequeñas y grandes mallas actúa el hombre. Las impresiones y las obras gráficas desarrollan esa idea, son movimientos congelados. Modelos para un film de Thomas Bayerle. El automóvil como expresión de movilidad y al mismo tiempo punto culminante de la civilización espiritual y técnica. Una técnica contrapuesta a la naturaleza. Las hojas son el campo en que se desplaza el automóvil. Los trabajos de Bayerle son estudios de movimientos que culminan en sus vídeos de vanguardia. Sus collages ópticos y sonoros que juntamente con sus obras gráficas abrieron para Bayerle las puertas de los museos. Una planta ficus también constituye la forma exterior para este film. Las fases individuales que se repiten alternativamente en las hojas del árbol muestran niños en un patio de escuela que se agrupan y se separan. Hoy, Bayerle realiza las alteraciones en las imágenes de las hojas con el auxilio de un programa especial para computadora. Hasta hace poco empleaba para este proceso látex impreso, que estiraba y copiaba según modelos dibujados con la ayuda de su esposa y de un estudiante. Un trabajo penoso, ya que cada una de las imágenes debe ser realizada separadamente como si fueran para un dibujo animado. El trabajo de Bayerle está determinado por los ideales de la libertad y el individualismo. En sus filmes, el artista crea una realidad diferenciada. Miles de situaciones distintas se desarrollan paralela y simultáneamente. Nunca se trata del mismo automóvil que se aparca en el mismo momento y en el mismo lugar, pero se aparcan millones. Son destinos individuales, distintos en cada automóvil.